Bueno, primero, obviamente, desearles que tengan una buena jornada, que hayan tenido un buen día. Eh, en esta oportunidad, en esta clase, lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar otro tipo de trayectoria, que es la trayectoria vertical, que se traduce en dos tipos de movimiento, que es la caída de un objeto desde una cierta altura y el lanzamiento hacia arriba del objeto de tal manera que llegue a una cierta altura. Eh, este movimiento es uno de los movimientos que más se estudió por Galileo Galilei para poder tratar de describir la cinemática en general. Desde un movimiento vertical, Galileo Galilei pasó al plano inclinado para describir a priori esos, esos movimientos que son rectilíneos. Porque si miramos un plano inclinado, si recordamos un poco la imagen de la clase introductoria que tuvimos, eh, un, un plano inclinado con un ángulo de 90 hace que el objeto caiga verticalmente. Por lo tanto, el movimiento vertical viene siendo digamos, una consecuencia desde la mirada de la cinemática debido a un plano inclinado con un ángulo de 90 grados. Entonces, en base al estudio y a la descripción de esta idea, Galileo Galilei tiene uno de sus mayores experimentos, que tiene que ver con la caída de los objetos desde la Torre de Pisa. Y desde ahí sacar ciertos argumentos que le permiten fundamentar la mirada que él tiene de la cinemática. Entonces vamos a compartir el documento que nos va a acompañar en esta clase. Déjenme compartirlo nuevamente porque para variar no agregué el audio. Ahora sí. Bien, entonces como les decía, una de las grandes preguntas que Galileo Galilei no pudo responder ante este movimiento es ¿por qué un objeto cae realmente? Lo que él hace es describir desde la cinemática, como ya lo hemos comentado, cómo se da la caída, cuáles son las variables cinemáticas que están presentes. Velocidad, aceleración, posición inicial, posición final, distancia recorrida, ¿okay? Que son las variables con las que describimos todos los cuerpos moviéndose en las diferentes trayectorias que estamos estudiando. Entonces, Galileo fallece y no tiene idea por qué un objeto cae. Sin embargo, al no entender por qué un objeto caía, aparecían también distintas preguntas. Y una de las preguntas que aparecía en el estudio de la caída del objeto era la siguiente. Eh, ¿A qué se debe que un objeto más liviano versus uno más pesado se demore más tiempo en caer acá en la superficie de la Tierra? Es decir, si yo tengo un papel, por ejemplo, un papel cualquiera, y lo dejo caer desde la misma altura con una piedra, o sea, tengo el papel y la piedra por separado y los dejo caer desde la misma altura, voy a observar que el papel demora más en caer que la piedra. Y eso es un hecho, eso es una realidad. O sea, si ustedes hacen la prueba en estos momentos y toman un pedacito de papel y no sé, la goma que ustedes tengan ahí en su estuche y la dejan caer, van a observar que la goma cae antes al suelo que el papel. Y el papel más encima cae un poco ondulando y llega a un lugar desconocido dentro de su caída. Y ante esa observación, se creía en el entonces que los cuerpos más livianos demoran más en caer que los cuerpos más pesados. Y uno de los experimentos más notables de Galileo Galilei fue el que hizo en la Torre de Pisa. El hecho de subir hasta la torre y dejar caer dos objetos de distinta masa. Deja caer un cuerpo de una masa más grande que la otra, por ende un cuerpo más pesado que otro. Y sus estudiantes con asombro logran ver caer estos cuerpos y darse cuenta de que ambos cuerpos, independientes de la masa que tenían, tienden a llegar al mismo tiempo al suelo. Llegan al mismo tiempo al impactar el suelo y por ende llegan con la misma velocidad porque son arrojados de la misma altura. Y aparece uno de los postulados más importantes de Galileo Galilei, el que la masa no importa en la caída de los objetos. Es decir, yo puedo arrojar un elefante o una hormiga y ambos deberían llegar al suelo
a la misma velocidad si son arrojados de la misma altura. Idea que en el entonces no pudo ser corroborada experimentalmente. Solo quedó plasmada como postulado de Galileo, pero no había eh, mayor forma de poder representar lo que él estaba diciendo. Simplemente a través de este experimento de dejar caer dos cuerpos de distinta masa. ¿Ya? Eh, cuando el hombre, o más bien las ciencias, logran corroborar que Galileo Galilei tenía razón, cuando el hombre llega a la luna. Y siempre muestro en esta unidad estos dos videos porque me gustan mucho, que es este primero, donde vemos a Neil Armstrong arrojando un martillo y una pluma en la luna. Y veamos qué es lo que pasa en la luna. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings at the same time. Bien, bueno, la imagen no es muy clara. Se supone que es un video original de la época. Entonces ahí podemos ver levemente cómo el martillo y la pluma en la luna caen al mismo tiempo. Lo que viene a corroborar lo que decía Galileo, o sea que dos cuerpos, cuando caen desde una misma altura, su masa no importa. Por lo tanto, da lo mismo si el liviano es pesado. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí en la Tierra? Porque ¿cómo entonces argumentamos que Galileo tenía razón si aquí en la Tierra seguimos viendo que el cuerpo más liviano se demora más en caer que un cuerpo más pesado? ¿Alguien sabe cuál sería la respuesta a por qué ocurre eso aquí en la superficie de la Tierra? ¿Por qué el más liviano se Por el demora más? aire, Profe, ¿se acuerda cuando nos mostró el video de la pluma con la bola de acero? Claro, que lo vamos a ver a continuación, Ya, exacto, por el aire. ¿cómo se le llama? ¿El aire? ¿No? El aire, la resistencia del aire. Sí, ¿Eso? sí, ¿Se eso es, acuerda que el a aire. mí, hasta el día de hoy me quedó grabado ese video? Qué bueno, porque lo vamos a volver a ver y eso es importante porque así es. El aire. ¿Tiene que ver con la fuerza de gravedad o no? Nada que ver, ¿no? Mira, la fuerza de gravedad No, está el aire, presente, compañero. Está pero presente siempre. sí, está presente siempre, pero el que hace que un cuerpo caiga, un cuerpo más liviano caiga más despacio que el uno más pesado, es el aire. El aire le genera la resistencia al cuerpo más liviano. Por algo, nosotros podemos tener un elemento que se llama paracaídas. ¿Por qué el paracaídas funciona? Bueno, el paracaídas funciona porque el aire, cuando se despliega esta tela, genera una resistencia, una oposición a la caída del objeto. Y esa oposición a la caída permite que el cuerpo tienda a caer con una velocidad menor a que cayera libremente, sin paracaídas. Entonces, el aire es la que presenta esa resistencia. Si hablamos de aviones, ¿por qué el avión vuela? El avión vuela porque el aire le permite tener, a través de su forma gaseosa, una fuerza de sustentación a los aviones. Y por tanto los aviones se mantienen en el aire por eso, porque el aire les genera la fuerza de sustentación de tal manera que permanecen a una cierta altura. Entonces, el causante de esta variación en la caída de un cuerpo más liviano y otro pesado es el aire. Debido a él ocurre este fenómeno de que uno cae más lento que otro. Y como bien comentaba Georgina, hay un video que es muy maravilloso. A los que nos gusta la física es muy interesante, porque comprueban hoy en día, en nuestros días actualmente, eh, empíricamente, lo que ocurre en la Luna. Y simulan un espacio vacío y dejan caer una pluma y una bola, que es el video que está aquí que vamos a ver a continuación. Well, in my left hand.
This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. But this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 Militor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. That's right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. Bueno, esta simulación que permite dejar caer cuerpos en ausencia de aire es maravillosa. O sea, podemos comprobar algo que surgió desde la creatividad y del ingenio de un personaje y que después de muchos años podemos corroborar experimentalmente lo que él decía, que es el aire el causante del roce de los cuerpos y que tienden a caer más despacio los livianos. Y si no hay aire, deberían caer de la misma manera. Y lo comprobamos y lo vimos en este video, en esta máquina de vacío gigantesca. Es más, y como decían ahí en el video, las plumas ni siquiera se mueven. O sea, no hay nada con lo que la pluma y la bola interactúen, por lo tanto caen libremente y sin ninguna alteración. Y bueno, ahí está, pues ahí está la naturaleza funciona así y es maravillosa.
Bueno, Profe, a mí, de verdad, que ese video a mí me emociona mucho, y yo lo he mostrado muchas veces ese video, hasta la música, así como que uno se le eriza la piel cuando empiezan a caer, oh, es maravilloso, de verdad. sí, 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 a mí, mira, lo presento siempre, y cada vez que lo presento es lo mismo, me da como esa sensación de emoción, digamos, de sorpresa, de lo que significa, o sea, uno muchas veces no le toma el peso a lo que significan las ciencias, el hecho de describir cómo funciona la naturaleza. Y si a uno, imagínense que uno reproduce solamente lo que ya se estudió, imagínense lo que sintieron, no sé, pues, el propio Galileo cuando descubrió su fórmula, o el propio Einstein cuando dijo la teoría de la relatividad, o Maxwell cuando descubrió las 4 leyes. O sea, son cosas que cambian la humanidad y principalmente reconociendo cómo funciona la naturaleza. Profe, pero Bueno, Galileo, en ese tiempo, ¿cómo descubrió? Porque él no tenía ¿cómo se llama? Una pieza sin aire ni nada por el estilo. nada, pues solo de su intelecto, de su creatividad, de su razonamiento. Claro, supuso que había algo extra. Claro, claro. E incluso en ese entonces me atrevería a decir que todavía, por ejemplo, ellos no creían en el espacio vacío. O sea, no estaba tan... no estaba la idea. Estamos hablando del principio del Renacimiento. Y el hombre, las ciencias descubren en el 1700, por ahí, y un poquito después de Galileo, la no existencia del éter. Me estoy un poco desviando, pero con esto me van a entender. El éter era el quinto elemento que utilizaban los griegos. Los griegos creían en 4 elementos de la naturaleza: aire, agua, tierra, fuego y éter. Y el éter era donde estaban las estrellas, la tierra, que era como lo que gobernaba el universo. Lo definían como algo incoloro e invisible e inocuo, o sea, algo que no tenía, era como el vacío, pero ellos lo notaban como un elemento, pero no le Como llamaban una vacío. energía, sí, una energía. Claro, como algo que gobernaba donde estaban las estrellas fijas. Y él en ese entonces tenía todas esas ideas pues, que estaban sobre la historia de las ciencias en ese entonces. Y él fue capaz de decir que no, pues que más allá de que viéramos un cuerpo más liviano caer más lento que otro, eh, dos cuerpos en ausencia de aire tenían que caer al mismo tiempo. Ahora, en detalle, en la historia que he leído, no se especifica principalmente qué es lo que hizo a Galileo llegar a ese supuesto. Por ejemplo, a Newton la historia cuenta que le cayó la manzana en la cabeza y por un manzanazo logró decir que la manzana caía porque la Tierra generaba Sí, una fuerza de atracción. pero eso era más fácil de descubrir, yo creo, lo de Newton, porque había una fuerza de gravedad que el objeto tenía que caer al suelo sí o sí. Claro, pero fíjate que él Imaginarse postulaba. imaginarse lo de. ¿Sí? Dígame. Sí, no, mira, lo que quería comentar era que Newton logró de cierta manera también pensar en eso porque Galileo lo había dicho. O sea, Galileo dice que hay una aceleración en la caída de los cuerpos. Entonces, una de las interrogantes es cómo se produce esa aceleración, quién la produce. Y ahí es donde vienen las preguntas que Galileo nunca pudo responder. Pues, ¿por qué un cuerpo cae? O sea, finalmente eso es lo que lleva a Newton a empezar a pensar en esa idea. Galileo, a través de sus postulados. Entonces, la historia Profe, de la ciencia es así, va creciendo de un personaje a otro. Dígame. yo me he ido más vamos a decirle la volada, porque igual dentro de la inteligencia que tienen muchos los científicos y todos estos personajes, yo me enteré que la mayoría de los científicos, los investigadores, son Asperger. Ah, sí. ¿Sabía usted eso? Tiende a ser, sí, hay algunos que sí, que presentan esos rasgos. Bueno, es conocido a los que se introducen un poco en ese tipo digamos, de conductas, que aquellos que presentan Asperger son personas muy inteligentes, muy, pero muy inteligentes. Hay muchos médicos, hay varios científicos. Eh, si tú vas a las universidades tradicionales y veis los doctores en ciencias, no sé, en ciencias biológicas, ciencias físicas, sí o sí tienen algunos rasgos que son así medio Asperger, que los hacen ser distintos, pero muy inteligentes.
Así que sí, Sí, se da. Como la película, Una mente brillante, Exacto, del actor. como la exacto. Sí. exacto, como una mente brillante. Que No les sobra el tiempo para ser sociable, porque están siempre, qué sé yo, siempre ahí claro, con sus proyectos, entonces claro, y son tienen estilos, diferentes. sí, y tienen estilos de aprendizaje también más marcados. Entonces, por ejemplo, si su estilo de aprendizaje es la lectura, lo que lean se les va a quedar grabado y tienen una memoria espectacular. Y claro, pueden memorizar muchas cosas, pero de repente les cuesta sintetizar algunos elementos o les cuesta sociabilizar por lo general, y que son distintas habilidades que uno va desarrollando. Ellos a lo mejor no desarrollan tantas habilidades sociales, pero sí desarrollan habilidades de aprendizaje y de pensamiento que los hace ser unos genios. Bueno, eh, siguiendo con la idea, eh, Galileo finalmente entonces propone dos ideas que son trascendentales para entender la caída del objeto. Una es que la caída es un movimiento acelerado. Por lo tanto, hay que interpretar la aceleración. Y la gracia de Galileo también es que logra medir algunos valores de aceleración. Recuerden que yo cuando vimos el plano les dije que había colocado un péndulo y el péndulo era para medir tiempo. Bueno, se la ingenió y pudo medir tiempo y describir la, las aceleraciones. Y lo otro es que la masa no importa. O sea, podemos dejar caer cualquier cuerpo y la masa no importa en la caída. Es más, si la masa importara, debería estar en las ecuaciones cinemáticas y ninguna ecuación cinemática tiene la masa. Por lo tanto, el peso ni la masa importan en la caída de un objeto. Como les decía, ustedes pueden dejar caer una hormiga o un elefante y las características cinemáticas para la hormiga y el elefante, si son arrojados de la misma altura, son las mismas, son iguales, independiente del tamaño o la masa que tengan. Así que esas son las dos grandes ideas que él propone. Y bueno, y después de esa parte conceptual viene el término de las ecuaciones, pues. Pero para poder describir las ecuaciones tenemos que un poco adelantarnos y hablar un poco de lo que decía Newton. ¿Cuál es la idea principal de Isaac Newton? El del manzanazo en la cabeza. Bueno, Isaac Newton lo que nos decía era que cuando nosotros estamos en la superficie de la Tierra, la superficie de la Tierra es particular. ¿Por qué? Y bueno, todos los planetas en realidad tienen una característica particular. Y esa característica particular es que estos cuerpos, al tener masas tan grandes como la masa de la Tierra, la masa del Sol, la masa de una estrella, la masa de un agujero negro, etc., a través de esa masa son capaces de generar eh, atracción sobre todos los cuerpos que están alrededor de ella. Y, y la situación más notoria es que nosotros tenemos un satélite que es la Luna. O sea, nosotros, la Tierra en realidad. La Tierra tiene la Luna. ¿Y por qué la Luna no se va del lugar de donde está? Bueno, porque lo que hace la Tierra es generar una fuerza de atracción sobre la Luna, de tal manera que la mantiene orbitando alrededor de ella en una trayectoria constante y en el mismo lugar. Y la Luna se demora 28 días en darle una vuelta a la Tierra completa. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que dijo Isaac Newton, que hay una fuerza de atracción. En términos terrestres, bueno, si colocamos el árbol de donde cayó eh, la manzana cae hacia la superficie de la Tierra y no hacia ningún otro lado, porque claro, la Tierra le genera una fuerza de atracción hacia su centro, que es la fuerza gravitacional. Pero ¿qué es lo importante de esta fuerza? Aparte, obviamente, de su existencia. Es que, y aquí viene el segundo postulado de Newton, que toda fuerza que actúa sobre un cuerpo va a producir una aceleración sobre este. Es decir, va a hacer que se mueva de manera acelerada. Y un cuerpo cuando cae en la superficie de la Tierra cae con una aceleración que es la llamada aceleración de gravedad. Entonces, nosotros en un movimiento de caída o de lanzamiento vertical no tenemos que calcular gravedad, no tenemos que calcular aceleraciones porque la aceleración ya está determinada.
y está determinada por este valor constante. Se representa con la letra G, es un vector y que tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y esta aceleración de gravedad es positiva apuntando hacia el centro de la Tierra. Entonces, claro, uno habla de la gravedad, uno dice, oye, ¿por qué cae un cuerpo? Un cuerpo cae por la gravedad. Un cuerpo cae por la fuerza gravitacional que genera la Tierra debido a su masa. Y esa fuerza es la que produce la llamada aceleración de gravedad. Entonces, acá tenemos que tener un poco el tecnicismo en el lenguaje para poder entenderlo con claridad. Por un lado tenemos una fuerza, y esa fuerza es la causante de la aceleración. Y cuando hablamos de que los cuerpos caen por gravedad, en realidad a mí no me gusta utilizar el concepto de gravedad como para referirme al causante de la caída de un objeto. A mí me gusta referirme a una fuerza como la causante de que un objeto caiga sobre la superficie de la Tierra. Ya son las fuerzas las causantes de que un cuerpo se mueva. Por lo tanto, siempre que haya un movimiento, va a existir una fuerza que esté produciendo ese movimiento. Y eso lo vamos a ver en la unidad que viene, en dinámica, cuando estudiemos las leyes de Newton. Entonces, eso es lo que dice Newton. Siempre que haya una fuerza, un cuerpo se va a mover. Y si la fuerza produce movimiento, significa que hay una aceleración de por medio. Que puede ser una aceleración lineal, o que en este caso es una aceleración vertical, y que se mide, y al ser constante, se establece como una idea, como una norma, entre comillas, y que determina la aceleración con la que caen los cuerpos sobre la superficie de la Tierra o la aceleración con la que son lanzados verticalmente los cuerpos sobre la superficie de la Tierra. ¿Y qué implica esto? Implica que entendemos entonces que un cuerpo a medida que va cayendo su velocidad va aumentando y si lo arrojamos verticalmente hacia arriba, el cuerpo va a ir disminuyendo su velocidad. Porque cuando cae es un movimiento acelerado, pero cuando sube es un movimiento de frenado. Es más, si nosotros observamos un poco la salida de los cohetes de la superficie de la Tierra, fíjense que para que un cohete logre salir de aquí de la superficie de la Tierra, tiene que tener una velocidad aproximadamente de 13,2 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad que tiene que tener. Y cuando un cohete sale de la superficie de la Tierra, no lo hace verticalmente. Lo hace tomando una trayectoria curva, de tal manera que cuando se escapa de la Tierra, lo hace dando una vuelta, y al dar esa vuelta completa, después es capaz de alejarse e ir hacia otro lado. Porque no puede, o sea, no hay propulsión que aguante que el objeto pueda salir verticalmente, o sea, que yo lo lance aquí y se mueva al tiro fuera de la órbita terrestre. No puede. Porque la atracción terrestre es tan grande que primero necesitamos una propulsión gigantesca para que esto se mueva a esa velocidad y pueda superar la fuerza de atracción terrestre. El otro día veía un video que mostraba en Facebook que mostraban un lanzamiento, no me acuerdo en qué parte, tiene que haber sido en Estados Unidos, y la propulsión del cohete, estaba de noche, la propulsión del cohete iluminaba todo el espacio alrededor que parecía como si fuera de día. O sea, imagínate la cantidad de TNT o de combustible que se quema para que esta cuestión salga a esa velocidad. ¿Ya? Entonces, tenemos esa mirada. Y ahora, ¿por qué necesitamos velocidades tan grandes para salir? Bueno, porque la aceleración de gravedad, la fuerza con la que atrae la Tierra es gigantesca. Si hacemos una tabla, por ejemplo, de la velocidad en metros sobre segundo que va a tener en un tiempo medido en segundos un objeto que cae, cuando pasa un segundo de caída, el objeto lleva una velocidad de 9.81 metros sobre segundo. Porque ¿qué significa que tenga una aceleración de 9.81 metros sobre segundo cuadrado? Significa que por cada segundo que pasa, la velocidad tiene que aumentar en 9.81 metros sobre segundo. Esa es la aceleración. Acuérdense que la aceleración representa cuánto cambia la velocidad en el tiempo. Entonces aquí tiene que cambiar en ese valor la velocidad por cada segundo. Entonces si pasan 2 segundos, tiene que ser el doble. Entonces si multiplicamos 9.81 por 2 va a ser 19.62. Y esto, si lo llevamos a kilómetros por hora para tener una idea un poquito más real, más del cotidiano, serían aproximadamente acá 35 kilómetros por hora.
A ver, voy a hacer una tabla más ordenadita y al otro lado voy a colocar la velocidad en kilómetros por hora. Entonces ahí está el tiempo en segundos y aquí vamos a colocar la velocidad, pero en kilómetros por hora. Entonces para un segundo serían 35.3 kilómetros por hora. A los 2 segundos tenemos 19.62 por 3.6, son 70.6 kilómetros por hora. A los 3 segundos nos da 29,43 metros por segundo, que si lo multiplicamos por 3.6 da 105,9 kilómetros por hora. A los 4 segundos voy a tener 39.24 metros por segundo. Y si eso lo multiplico por 3.6 nos da 141.2 kilómetros por hora. Entonces fíjense los valores de velocidad que vamos teniendo por cada segundo que pasa con esta aceleración, con la aceleración de gravedad. A lo mejor ustedes conocen un poco más que yo, pero ¿qué auto es capaz de llegar a los 3 segundos a 100 kilómetros por hora? A 105 kilómetros por hora. Los autos normales del mercado, no sé si llegarán a eso. Normales me refiero a los autos a los que uno puede acceder, no los autos de alta gama, esos Ferrari o Porsche. Yo creo que esos autos llegan a 100 kilómetros por hora un poquito más en 3 segundos. Y quizás en menos. Pero esos autos, O los autos de alta carrera. gama, los autos de carrera, pero esos autos de alta gama y de autos de carrera prácticamente no utilizan, o si utilizan combustible normal, en una pura acelerada, en 1 o 2 segundos se echan, no sé, un montón de benzina. Porque el motor necesita hacer un trabajo gigantesco para llegar a esas velocidades. Entonces, esta aceleración es una aceleración muy grande, y es propia de la naturaleza. O sea, aquí el hombre no tiene nada que hacer, eso está. Es tan importante esto que se establece lo siguiente: si uno toma una moneda de 100 pesos, por ejemplo, y la deja caer de canto, desde una altura tal que sean mayor a 3 segundos el tiempo de caída, esa moneda impactaría al objeto a 105, 106 kilómetros por hora. Entonces, imagínense que una moneda se arroje de tal altura que pasen 3 segundos de caída y te impacta a 106 kilómetros por hora de canto, una moneda. Se puede transformar en un proyectil dañino a 106 kilómetros por hora. Puede causar un daño. Al menos una fracturita en la cabeza, si te cae en la cabeza, y que no es menor. Bueno, esa es la aceleración de gravedad. Y es una constante. Y en función de esta idea, nosotros tenemos las ecuaciones que describen la caída o el lanzamiento vertical. Y fíjense que son las mismas que el MRUA. En el MRUA, nosotros habíamos dicho que teníamos estas ecuaciones. Velocidad final, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Posición final, posición inicial, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y velocidad al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x0. Eso, si nosotros lo llevamos ahora al movimiento vertical, tenemos lo siguiente. La primera sigue siendo la misma, velocidad en y final, velocidad inicial en el eje y, menos la aceleración de gravedad por el tiempo. Porque ahora, como tenemos un valor constante de aceleración, ya no necesitamos tener una aceleración lineal. Estamos en el movimiento vertical, por lo tanto esa aceleración lineal ya no existe, porque sabemos que en un movimiento vertical o en una subida, el cuerpo cae con una aceleración de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ya no hablamos de x, hablamos de posición en y, que pasan a ser las alturas. Altura final, altura inicial, más la velocidad inicial en el eje y por el tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y luego tenemos la ecuación que no depende del tiempo, que es mágica, velocidad inicial en el eje y al cuadrado, más 2, aquí me equivoqué, era g, porque ya la aceleración no está, es la aceleración de gravedad. Entonces aquí es g, 2g por la altura final menos la altura inicial. Entonces son las mismas, pero cambian los parámetros. Ya no hablamos de movimiento en el eje X, hablamos de movimiento en el eje Y. Ya no hablamos de aceleración lineal, sino que hablamos de aceleración de gravedad.
Y también me equivoqué ahí porque aquí va un menos. Esto, menos. Ahí sí. Y cambian esos signos. De más pasan a ser menos para describir principalmente que cuando el cuerpo sube, su aceleración es negativa. Entonces, para contrarrestar esa idea, colocamos al tiro signo negativo y después no hay que hacer ninguna modificación. Bien, ahí tenemos. Esa es la descripción teórica del movimiento vertical, tanto en caída como en subida. Veamos cómo se aplica esto. Calcular el tiempo que demora en caer un objeto de 120 metros de altura. ¿Se acuerdan que en el movimiento rectilíneo uniforme yo les presenté un cuadrito que íbamos a utilizar constantemente? Bueno, ahora en esta oportunidad el cuadrito no está, pero vamos a tomar esa estructura desde lo cognitivo, digamos, desde la mente para ir describiéndola, para no ser tan concretos con el cuadrito. Entonces, ¿qué es lo que proponía el cuadrito? Lo primero era identificar qué tipo de movimiento tenemos. Aquí dice calcular el tiempo que demora en caer. Ahí ya no están hablando de caída libre, por lo tanto tenemos una caída, y la caída representa un movimiento de tipo vertical. De inmediato lo que hacíamos después era identificar las ecuaciones. Las voy a volver a escribir. Bueno, las ecuaciones son velocidad final en el eje Y, velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo, la altura final, la altura inicial, más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado, por la aceleración de gravedad, velocidad al cuadrado, velocidad inicial en Y al cuadrado, menos 2 veces la aceleración de gravedad por la altura menos la altura inicial. Luego, como tercer elemento, se nos sugería hacer un dibujito, cae. Entonces nosotros dibujamos el suelo. Ahí está mi I final, que es 0, porque llega al suelo el objeto. Cae el objeto, ¿cierto? Desde una cierta altura, desde un I0, que son 120 metros, porque cuando cae la posición inicial es la altura de la cual cae, y se va a demorar un tiempo en llegar al suelo que no tengo idea cuánto vale. Tengo la situación. ¿Ok? Como cuarto punto se nos decía que utilizáramos los datos y la incógnita. Entonces tenemos que la altura final son 0 metros, porque llega al suelo. La posición inicial son 120 metros de altura. Y aquí hay un dato súper importante que no está presente en el enunciado, pero sí está implícito en el problema, y es que se deja caer. Este cuerpo cae. Y cuando cae, lo que hacemos nosotros es entender que no se le da una velocidad inicial. Por lo tanto, este objeto cae con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Se deja caer, se suelta libremente. Entonces la velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Y queremos calcular el tiempo. Entonces ahora tengo 3 ecuaciones. ¿Cuál utilizo? Vamos viendo, ¿dónde está la t? En la primera y en la segunda, por lo tanto la tercera no me sirve. Y hacemos un checklist revisando qué es lo que tengo y qué no tengo. En la primera, esta es mi incógnita. Conozco la gravedad es una constante, 9.81, conozco la velocidad inicial, pero no conozco la velocidad final. ¿Qué representa esta velocidad final? Representa la velocidad con la que impacta el suelo el objeto, y esa no la conozco. Por lo tanto, esta fórmula no me sirve. Entonces la única que me queda es esta. Ese tiempo es la incógnita, la gravedad la conozco, la velocidad inicial la conozco, la posición inicial la conozco y la posición final la conozco. Entonces esa fórmula es la que me permite resolver el problema. Y igual a I0 más V0 en I por T menos un medio de gt cuadrado. Y para resolver esto tengo varios caminos. El que yo tomo es hacer 0 todas las variables que son 0. Aquí es 0 la posición final porque llega al suelo, es 0 la velocidad inicial y 0 por tiempo, eso da 0, así que desaparece ese elemento. Y luego de hacer 0 todo lo que es 0, reemplazo valores, sustituyo valores. Entonces quedaría 0 y 0, que vale 120, menos un medio por 9.81, que es el valor de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Entonces ese tiempo desaparece y me queda solo el t cuadrado. Y ahora despejo el t cuadrado. El menos 120 pasa hacia el otro lado. El 1 medio por 9.81 lo puedo multiplicar y pasarlo hacia el otro lado. Pasa a menos 4.905
y eso es igual a t cuadrado. Dividimos el menos 120 sobre menos 4.905 y da 24.46. Se simplifican los metros, queda segundo cuadrado. Como está la incógnita al cuadrado, aplicamos la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 24.46 es 4.946 segundos. Y ese es el tiempo que demora entonces este objeto en caer de 120 metros de altura. Por lo tanto, utilizamos la segunda fórmula para calcular el tiempo de caída. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que las fórmulas, más allá que estén definidos para una variable, si conocemos las otras, podemos calcular cualquiera que las contenga. Ya no es una restricción. Y esa mirada la tienen que tener siempre. No necesariamente van a utilizar la definición de la ecuación, sino que pueden utilizar la ecuación para calcular cualquier variable que ésta contenga. Bien, veamos una segunda situación. Una persona arroja una pelota hacia arriba, al aire, con una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Calcule la altura que la pelota alcanza y el tiempo que permanece en el aire antes de regresar a la mano. Entonces, nuevamente, lo primero que se nos pide es determinar el movimiento. Este sigue siendo un movimiento vertical. Pero ahora, como ya les dije, esta estructura ustedes pueden tomar los elementos que le acomoden. Voy a olvidarme de las ecuaciones porque ya la hemos comentado 2 veces. Y voy a hacer, como segundo paso, al tiro el dibujo. Entonces dice que arroja una pelota hacia arriba. Dibujo aquí el suelo, donde va a estar la persona. Y esta persona desde aquí va a arrojar hacia arriba un objeto con una velocidad inicial. El objeto va a subir, va a subir, va a subir, va a subir. Va a llegar a la altura máxima. Y desde aquí, desde donde se arrojó, supongo que es la posición inicial 0. O sea, coloco el sistema de referencia justo en la mano de la persona que va a arrojar hacia arriba la pelota. Entonces ahí está la posición inicial 0. Y desde aquí se arroja el objeto hasta una altura máxima. ¿Qué es importante saber también? Como es un movimiento de subida, el objeto cuando llega a la altura máxima se detiene y después vuelve a caer. Entonces en la altura máxima la velocidad final es 0. Y este es un dato que tampoco está presente acá en el enunciado, pero sí está implícito debido al movimiento. En la parte de arriba, el objeto cae desde una velocidad inicial 0. Pero en la parte cuando sube hacia arriba y llega a la parte, o sea, cuando sube y llega a la parte más alta, la velocidad es 0. ¿Ya? Bien, me salto a los datos para poder hacer el análisis. Entonces aquí tengo que la I máxima es mi incógnita, la altura a la que llega. La velocidad inicial final es 0. La velocidad inicial con la que se arroja es 15 metros por segundo. Y la posición inicial es 0 metros de altura. Y ahora comienzo a calcular lo que me piden como cuarto punto. La letra A, la altura que alcanza la pelota. Fíjense que aquí dentro de los datos quiero calcular I, pero no tengo el tiempo. Yo no tengo idea cuánto tiempo se demora en subir. Incluso el tiempo es una incógnita. Y cuando no conozco el tiempo, tengo que utilizar al tiro la ecuación mágica, la que no depende del tiempo. Y desde aquí, fíjense, que está definida para la velocidad final, tengo que calcular la posición final. Entonces, como les dije antes... Profe, ¿Sí? la altura inicial es 0. Sí, es 0. Ya no se toma la altura del piso ni nada, no. Es que Desde eso cuando es lo se que... tira, Sí, dale. desde cuando se tira la pelota, de ahí la altura inicial es 0. Sí, estoy tomando como ese punto el punto inicial, porque, claro, la persona tiene una altura, pero que no la estoy considerando Sí. porque estoy colocando el sistema de referencia al punto 0 justo a la altura de su mano. Ya, Ahora, si quisiera calcular cuánta altura llega respecto del suelo, tendría que conocer la altura de la persona. claro. Ujú. Bien. Ya, pues, entonces, como les decía antes, hago 0. Esto es mi técnica de desarrollo. Ustedes pueden utilizar la que a ustedes más les acomode, ¿ya? Hago 0 todo lo que es 0. La velocidad final es 0, porque se detiene. La posición inicial es 0. Y
Sustituyo los valores. 0 igual a velocidad inicial, 15, queda metros sobre segundo y todo esto al cuadrado. No se olviden que está al cuadrado. 2 por 9.81 por la altura final, que es mi incógnita, que va a ser la altura máxima. Entonces despejamos esto, el 15 pasa hacia el otro lado negativo, lo vamos a anotar así, menos 15 al cuadrado, metros cuadrados, segundos cuadrados, al separar eso, y el 2 por 9.81 que está multiplicando allí pasa dividiendo y pasa también con su signo negativo. Ahora, si ustedes quieren, pueden multiplicar acá, elevar al cuadrado eso y después despejarlo. Eso también es un camino. Ahí depende de cada uno de ustedes. Entonces quedaría menos 15 al cuadrado dividido en menos 2 por 9.81. Y eso da 11.46 metros. Esa es la altura máxima a la que llega. Porque ese metro cuadrado con ese se va, el segundo cuadrado con el segundo cuadrado se elimina y queda solo 1 metro. Y ahí está la parte A. Ahora, la parte B. En la parte B nos preguntan el tiempo que permanece en el aire antes de regresar a la mano. Cuando uno quiere calcular tiempo en el movimiento vertical, tiene dos caminos. Uno es con la fórmula, con esta fórmula, calcular un solo tiempo que va a ser el tiempo de subida, porque conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial, conozco la gravedad, entonces voy a calcular el tiempo. ¿Pero qué tiempo voy a calcular? El tiempo que se demora en subir, porque esa velocidad final, cuando vale 0, eso ocurre solo cuando el cuerpo llega a la parte más alta. ¿Y qué es lo que ocurre en un movimiento vertical? Que el tiempo que se demora en subir hasta la altura máxima es el mismo tiempo que se demora en caer desde la altura máxima hasta donde comenzó a subir. Entonces el tiempo de subida es igual al tiempo de caída. Entonces si yo calculo el tiempo de subida con esa fórmula, voy a tener que multiplicarlo por 2 al final para encontrar el tiempo total de vuelo, que va a ser subir y después bajar. Pero ese camino tiene otro complementario, y que llegamos a la misma respuesta, que es usando la ecuación de posición para calcular tiempo. Y eso es lo que vamos a tomar porque resulta ser un poquito más difícil, pero me interesa que conozcan ese camino también. I igual I0 más B0 ni por T menos 1/2 de GT cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, fíjense lo siguiente, cuando yo quiero calcular el tiempo total de vuelo, debo considerar la posición inicial de dónde parte, ese I0, ¿de dónde parte? De 0. ¿Y a dónde llega? Sube y llega ahí mismo. Entonces, ¿cuál es la posición final? La posición final también es 0, porque de dónde llega es donde parte. Estoy analizando el movimiento completo. Entonces ahora sustituyo valores. Velocidad inicial es 15 y voy a trabajar solo con números. Por T, 1/2 por 9.81, eso es 4.905 T cuadrado. Y fíjense que llegamos a esa estructura, que es una ecuación de segundo grado. Y esa ecuación de segundo grado tiene dos caminos para solucionarse. O tomamos la solución de una ecuación de segundo grado, que es más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac partiendo a, yo creo que se acuerdan de esa solución, o factorizamos, que es otro camino para resolver. Que queda, y yo voy a tomar el de la factorización, que dice que yo saco un t, de esta forma, y pasa multiplicando. Entonces esto me da dos ecuaciones distintas. Me dice que este t es igual a 0, entonces obtengo un tiempo 1 que vale 0. Y este argumento que quedó al interior del paréntesis, que nace de la factorización, factorizar significa sacar un término común, saco el t fuera, y va a quedar 0 igual a 15 menos 4.905 por t. Entonces menos 15 dividido en menos 4.905 me va a dar el valor del tiempo. Y divido, y voy a obtener el otro tiempo, que es el tiempo que ando buscando. Menos 15 dividido en menos 4.905, y eso da 3.058.
Entonces, este es el tiempo que yo ando buscando. Por lo tanto, ¿cuánto permanece en el aire? En subir y en bajar se demora 3.058 segundos. Y resolví esto no a través de la solución de una cuadrática, sino que factorizando, que es un segundo camino para encontrar la respuesta. Al factorizar, el tiempo que saco fuera siempre va a quedar igual a 0, y el argumento que quedó al interior lo igualo a 0 y despejo esa t, y ahí encuentro por un lado un t1 y este va a ser el t2. Y ahí ese tiempo es el que resulta ser la respuesta. Lo otro es decir que el valor que acompaña al t cuadrado es a, el valor que acompaña a t es b, y el valor solo es c, que vendría siendo 0, y ahí utilizamos la solución y vamos a llegar a la respuesta igual, y nos va a dar 3,058 la respuesta. Bien, entonces analizamos desde el punto de vista ya de la aplicación de ecuaciones una caída y un lanzamiento vertical. ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta. ¿Sí? Aquí en la parte donde dice menos 15 al cuadrado, dividido por menos 2 puntos por 9,81, ese es el cuadrado también, ¿cierto? No, este es 2 por Ya, pero no me da 9.81. ninguno de los dos. Sin el cuadrado de ahí no me ha dado ninguno del resultado que sacó usted. Elevaste el 15 al cuadrado y lo dividiste y colocaste paréntesis aquí. Ah, no, ahí no le puse paréntesis. Sí, mira, recuerda que cuando tú divides por una notación científica o cuando divides por más de un elemento o abajo se están multiplicando mucho, lo ideal es colocar paréntesis. Porque si no la calculadora Ya, va profe. a... ¿Sí, ahora sí? Espérese, lo estoy tratando de hacer, porque no me daba ninguna forma y decía, ¿será al cuadrado? Mira, voy a hacer Sí, algo que... o mira, hace primero el 15 al cuadrado, le ponía igual, y ese resultado lo divides por el de abajo. También te da. Y ahí me dio, con el paréntesis. Perfecto. Oye, miren, yo aquí hoy día descargué estos juguetes que creo que funcionan, que son como las calculadoras, porque igual hay que estar como mostrando. Cuando ustedes dividen, por ejemplo, el 96 dividido por varios elementos que se están multiplicando, lo ideal es colocar un paréntesis abajo, porque si no lo que va a hacer la calculadora es dividir estos dos y después multiplicarlos. Si lo ideal es que hagan eso, que coloquen un paréntesis. Sea notación científica, sea lo que sea, ¿ya? Siempre colocar ahí un paréntesis. Eso nomás. Ese era mi aporte. Bien. Gracias, profe, que sirve, que lo que pasa es que sirve, que usted sabe que yo me compré yo siempre tuve problemas con las calculadoras, pero me compré la Sí. científica, esa que la Casio FX 570 Plus, no sé cuánto, y yo dije, ya con esto me van a salir bien los resultados, pero tampoco me salieron. Bueno, sí. Pero la práctica lleva al maestro, Georgina, así que no hay problema. Ya, pues, eso sería por esta clase. Ah, debo también comentarles que en el ambiente de aprendizaje les cargué una tarea, o sea, una actividad formativa, no es una tarea, es una actividad formativa como lo hemos venido haciendo de gráficos. Dice ahí actividad formativa de gráficos del movimiento rectilíneo. Es solo un gráfico que tiene 5 preguntas para que puedan ir ya desarrollando esos ejercicios. Recuerden que está la actividad formativa de movimiento rectilíneo, está la actividad formativa de gráfico que la cargué hoy día, y ya a partir de la próxima semana van a tener la actividad de caída libre. Entonces lo ideal es que este fin de semana puedan hacer esas dos actividades de movimiento rectilíneo para la próxima semana dedicarse a caída libre y lanzamiento proyectil, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Si no, después van a tener así un montón de cosas que estudiar porque es mucha materia. Que tengan un excelente... no, pues nos juntamos él. No, ya nos vimos. No, que tengan un excelente fin de semana. Mañana la jornada es cortita. Recuerden que el sábado es festivo, 1 de mayo, irrenunciable, y por tanto eso hace que las clases en INACAP se suspendan antes. Así que mañana viernes las Pero, clases ¿cuál son el horario de cortitas. las 6:30? Va, ¿De las 6:30 hasta las 8? sí, ese va. A las 8:30 se suspenden las clases. Así que de 6:30 a Ya, 8 va la clase, y en la otra van a tener una hora nomás. ya, pues. Muchas Bien, gracias. que estén Que bien. tenga Chao, un buen chao. fin de semana también. Gracias, así va a ser.
Chao, hasta luego, profe. Chao, chao.